final de los tiempos, dice Dios, levantaré el tabernáculo de David que está caído, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Muy buenos días, hermanos. Que el Dios que hizo los cielos y la tierra bendiga abundantemente sus vidas. Este es el día del Señor. Le invitamos a participar de nuestra celebración sintonizándonos en la sección en vivo de nuestra página web www.tabernaculodedavid.org.sb a las 9 de la mañana. Esté pendiente. En breves minutos iniciaremos. Dios les bendiga, amados hermanos, que la gracia del Señor sea abundante en sus vidas en esta mañana. Vamos a orar, hermanos, para comenzar en este momento, invocando el nombre del Señor. Padre, te damos gracias esta mañana, porque en tu misericordia tú nos permites la vida, Señor. Tú nos permites amanecer a un nuevo día, y también, Señor, en tu gracia, tú nos permites estar reunidos también juntos, Señor, la familia, compartiendo, Señor. Te queremos pedir, Señor, por nuestro país, que tengas misericordia, Dios, que tú, Señor, pongas ángeles, Señor, y detengas esa pandemia que tanto ha golpeado, Señor, al mundo entero, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser parte de esas estadísticas, Señor, tan horribles, Señor, de cuánta gente muere, de cuánta gente sufre y padece, Señor. Pon en el corazón, Señor, de cada persona, Señor, el deseo de colaborar, Señor, y de atender las indicaciones, Señor, que te quiero suplicar, Señor, por el personal médico, Señor, por el personal paramédico, por todas las personas que trabajan en primera línea, Señor, soldados, policías, ayudantes de enfermería, el personal de limpieza, los que andan en ambulancias, en general, Señor, toda la gente que está trabajando de manera directa, Señor, con las personas que pueden estar contaminadas. Que tú los guardes, Señor. Que en tu misericordia, Señor, les apartes de contraer, Señor, esa enfermedad, Señor. Y te quiero suplicar también, Señor, por nuestra hermana María Luisa Torres, que tú la guardes ahí donde ella se encuentra, Señor. Que en tu misericordia, Señor, no permitas que se complique nada para ella, Señor. Así también, Señor, te pido por Josibet Arita, Señor, te pido por su esposo, por sus hijos, que tú los guardes también, Señor. Es que ya presentan algunos síntomas, Señor, te pido que en tu misericordia, Señor, tú puedas sanarlos por completo, Señor. De igual forma te pido, Señor, por cada una de las necesidades que tú ya conoces, Señor, que ya te hemos presentado día con día, Señor, en el tiempo de oración, Señor. Te suplico, Señor, que esta mañana nos des de tu gracia, que nos permitas también, Señor, entender tu palabra y que recibas también las alabanzas, Señor, que tu pueblo te va a ofrendar en esta mañana. Gracias, Señor, por la tecnología, gracias por el apoyo incondicional que hemos tenido de tus siervos y mi hermano David Valiente, Señor. Bendícele y devuélvele con creces, Señor, ese esfuerzo, Señor, que él está haciendo, retribúyeselo, Señor, para la gloria de tu nombre. Señor, porque lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, voy a invitarles a que oremos para que podamos leer la palabra y podamos recibir de ella lo que el Señor tenga para cada uno de nosotros. Incline su rostro y ore conmigo. Padre, te queremos suplicar, Señor, a esta hora, que en tu gran misericordia, Señor, tú hables a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a discernir, Señor, lo que tú tienes para nosotros en este tiempo, Señor. Te quiero suplicar que al abrir la palabra, Señor, esta cobre vida en nuestros corazones, Señor, de manera que podamos, cada uno de nosotros, Señor, recibir la parte que tú tienes prevista para nosotros. Abra nuestro corazón, porque necesitamos ser ministrados con tu palabra, Señor.
Y Padre, a mí dame gracia, Señor, dame de nuevo para poder escuchar, para poder compartir la palabra, Señor, con tu pueblo. Te lo pido todo en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, quiero invitarles a que abramos la Escritura en el libro que escribió el profeta Jeremías, Lamentaciones, en su capítulo 3, y leamos los versículos del 22 hasta el versículo 42. Lamentaciones 3, del 22 hasta el... En pantalla, hermanos, y si no lo miran en pantalla, pues búsquelo en la palabra, búsquelo en su Biblia, hermano. Puede ser que algo no esté. Háblale, David. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Pásame la cámara entonces. La cámara. Ya está. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Amados, en esta crisis que nos encontramos, creo que es oportuno meditar en porciones de la palabra de gente que ya pasó por crisis parecidas
o más complicadas quizás que la que nosotros estamos viviendo, porque cuando Jeremías habla de esto, está hablando, hermanos, de una invasión militar, de un enemigo que los tenía cautivos, un enemigo que no permitía que hicieran casi que nada, hermanos, eran esclavos. Yo, hermanos, esta mañana me propongo, con ayuda del Señor, desafiar a los discípulos del Señor a volver el corazón al Señor y a buscarle de veras, hermano, a buscarle con todo su ser. Nuestro tema, hermanos, para esta mañana es: volvamos a Jehová. Volvámonos a Jehová. Ese es nuestro tema para hoy. Y quiero, hermanos, comenzar diciéndoles que hablar del libro. El libro de Jeremías tiene este libro de Jeremías, hermano, Lamentaciones, tiene 5 capítulos. Los primeros 4 capítulos son poemas acrósticos. ¿Qué quiere decir eso? No digo alfabeto porque no se llaman alfa y beta las letras, pero es una manera de decir las letras hebreas, hermano. Las letras hebreas son 22. Son 22. Y esas 22 letras las ha utilizado el profeta como un verdadero poeta inspirado por Dios, ¿verdad? Las ha utilizado para ir comenzando una frase con cada una de esas letras. Como son 22 letras, por esa razón, tanto el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 4 de Jeremías tienen 22 versículos. Porque cada uno comienza con una letra de la simbología hebrea. El capítulo 5, aunque tiene 22 versículos, no está escrito en acróstico. Pero lo que nos interesa es hablar del capítulo 3. El capítulo 3, si usted lo revisa, tiene 66 versículos. Y la razón por la que tiene 66 versículos es porque el profeta ha utilizado, hermanos, una figura literaria complicada, pero muy exquisita. Él ha utilizado un acróstico triple. Eso significa que los primeros 3 versículos comienzan con la primera letra de los símbolos hebreos, los segundos 3 con la segunda y así hasta llegar a 22. Por esa razón tiene 66 versículos. En los primeros 21 versículos, en forma poética, el profeta está compartiendo su experiencia en la cisterna. Hermano, Jeremías era un joven, calculan algunos entendidos que tenía entre 16 y 20 años. Por esa razón, cuando el Señor lo llama, Él le dice que es un niño, y el Señor le dice: no me digas que eres niño, porque yo te conozco. Antes que te formase en el vientre de tu madre, te di por profeta a las naciones. Así que, hermanos, el profeta comenta su experiencia en los primeros 21 versículos. Él habla del sufrimiento al que tuvo que enfrentarse y la actitud que él tomó. Y sobre esa base, él exhorta al pueblo a tomar la actitud correcta frente a las crisis. Creo que ese es un detalle interesante, hermano, que le da contexto a lo que vamos a compartir esta mañana. Jeremías, hermanos, además de eso, era hijo de nobles. Jeremías era una persona que su familia era influyente, por decirlo así, en el gobierno de aquel entonces. Sin embargo, hermanos, eso no valió para nada. Y eso me recuerda que algunas noticias que hemos oído, hermano, de algunos nobles en esta crisis que también se han visto afectados, porque enfermedades como esta, hermano, no respetan ni color de piel, ni raza, ni credo, ni estatus socioeconómico. No afecta nada, hermano. Hemos oído que ha muerto gente, incluso, hermanos, artistas, médicos. El día de ayer lamentamos, hermano, la muerte de uno de los médicos cubanos que estuvo ayudando en España. Además de ser médico, el hermano era pastor y regresó a su país contaminado
y el día de ayer tuvimos la noticia que falleció. Su hijo también, hermanos, se encuentra actualmente contaminado con el coronavirus y está disputándose entre la vida y la muerte. Así es que esta pandemia, hermanos, no respeta ninguna circunstancia, le puede afectar a todas las personas. Y el ejemplo lo pongo porque Jeremías era un muchacho de la nobleza que se encontraba preso. Y se encontraba preso, hermanos, porque el Señor lo había puesto a prueba. El Señor lo había mandado a decirle a los reyes, a los gobernantes, al rey más bien y a los gobernantes, a decirles que el juicio se apresuraba. Y hermanos, a eso significó que lo echaran en una cisterna. Él se desmejoró tanto que dice la Escritura, hermanos, que solo era piel y hueso, que comía pan de dolores y bebía agua de angustia, hermanos. Imagínense lo que eso significa, hermanos. Jeremías lo dice en un sentido poético, pero lo que eso significa, comer pan de angustia, comer pan de dolores y beber agua de angustia, hermano. En los primeros 21 versículos de este capítulo, el profeta incluso habla de hiel, habla de ajenjo, por los tiempos amargos en los que él vivió. Jeremías, por cierto, hermanos, un versículo que es muy conocido de Jeremías, en el capítulo 33, se nos comenta que Jeremías, hermano, acababa de salir, lo acaban de sacar del pozo de la cisterna, que el Señor le había dicho, con amor eterno te he amado. Y me imagino que Jeremías dice que estaba en el patio de la cárcel. Me imagino, eso no lo dice la Biblia, pero me imagino que Jeremías estaba esperando que pasara algún conocido, algún influyente, algún amigo del papá, y que le dijera cómo se encontraba él. Me imagino que estaba viendo hacia afuera, tomado de las rejas, Jeremías. Eso es lo que yo me imagino, cuando el Señor le dijo, Jeremías, Jeremías, clama a mí, y yo te responderé. Porque, hermanos, solemos hacer lo mismo. Nosotros, cuando estamos en situaciones difíciles, miramos hacia afuera, miramos alrededor, miramos por todos lados, menos para arriba, hermano. Y la Escritura dice, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermano, nuestra mirada tiene que estar puesta arriba, viendo y buscando al Señor. Jeremías entonces comparte su experiencia, y ahora, hermanos, Jeremías va a exhortar al pueblo y les va a decir cuál es la actitud que debe tomarse. Y quiero puntualizar, hermanos, en algunas palabras, algunas expresiones que por cierto están en su boletín, algunas expresiones que tienen que ver con la actitud que se supone que nosotros debemos de tomar delante del Señor. La primera palabra que quiero que examinemos es la palabra misericordia, porque el profeta comienza diciendo, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Así que lo primero es que el profeta aclara al pueblo que lo único por lo cual no ha sido consumido el pueblo, en este caso la humanidad, hermano, la única razón por la que no hemos sido consumidos, hermanos, es por la misericordia de Jehová. Piénselo por un momento. Primero, hermanos, es una enfermedad nueva, como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Es una enfermedad nueva, no hay tratamiento. Están todavía desarrollando una posible vacuna. Eso significa, hermanos, que esta enfermedad vino a sorprender al sistema mundial de salud. Sistemas que ya se encuentran colapsados, de países del primer mundo, hermano. Imagínense la situación, hermanos, para nosotros, que somos países en vías de desarrollo, sistemas de salud completamente colapsados, hermanos. A pesar de que todavía la crisis no nos ha golpeado a nosotros como ha golpeado a otros países, en las redes sociales hemos visto cómo circulan, hermanos, algunos videos, hermanos, que realmente generan
no solo dolor, sino en cierta forma también indignación, hermanos, de ver la condición humana, la condición de las personas, la condición de sufrimiento que enfrentan algunas personas. Oír las noticias como las que ya hemos comentado, que hay países donde están dejando morir a las personas que ya no pueden atender, hermano. Eso ocasiona tristeza, eso ocasiona dolor, ocasiona también indignación, hermano. Entonces, esta crisis nos ha sorprendido, hermano. Nos ha tomado, por decirlo así, fuera de base. Nos ha hecho, hermanos, correr, tomar medidas en cierta forma genéricas, pero no medidas específicas, para poder combatir, para poder enfrentar esa situación. Así es que, si lo piensa bien, hermanos, la única razón por la que no hemos sido consumidos, hermanos, es por la misericordia de Jehová. Porque nunca decayeron sus misericordias. Eso es lo que dice el profeta, y eso es lo que le está diciendo al pueblo en esa ocasión, que por esa misericordia, hermano, es que nosotros no hemos sido consumidos. Jeremías tenía en mente su propia circunstancia, su propia situación, hermano, y por eso él lo está comentando de esa manera. Yo quiero que veamos el versículo de Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Malaquías 3:6. Veamos el versículo. Lo voy a ver en mi pantalla, lo voy a ver en mi computadora, hermano, porque en la pantalla no sé si se va a poder ver. Malaquías 3:6. Dice el profeta de esta manera: porque yo no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Mire cómo dice el Señor: porque yo no cambio, hijos de Jacob, por eso no habéis sido consumidos. Hermanos, Dios pone de por medio uno de sus atributos, la inmutabilidad. Dios no cambia, hermano. Y porque Él no cambia, es decir, porque Él permanece para siempre, hermano, y porque su palabra permanece para siempre, por esa razón no hemos sido consumidos. De otra forma, hermano, ya nosotros habríamos sido consumidos por completo, porque nunca decayeron sus misericordias. Eso es lo que está diciendo el profeta en esta ocasión. Entonces, hermanos, la palabra misericordia es una palabra importante. También, hermanos, quiero decir que hay personas en el mundo entero, incluyendo los cristianos, que piensan, hermanos, que ellos no están sufriendo las circunstancias, no están sufriendo las consecuencias de la pandemia porque son muy listos o porque son muy fuertes. Incluso, hermanos, escuchamos la declaración de un presidente de uno de los países de América Latina decir: a nuestra gente no le pasa nada, pueden saltar en un charco contaminado de lo que quieran, y a nuestra gente no le pasa nada, nuestra gente es fuerte. Hermanos, esa es una cultura, es parte de la cultura latina, especialmente los salvadoreños somos así, hermano. Pensamos que a nosotros no nos va a pasar, a nosotros no nos va a pasar, nosotros somos fuertes, nosotros somos campeones, nosotros no tenemos miedo a nada ni a nadie, y entonces creemos que no nos va a suceder, hermano. Y hermanos, al final de cuentas termina sucediendo. Así es que creo que es una de las cosas, hermanos, que hay que corregir en nuestra vida. Tenemos que corregir eso. Hay gente en el mundo entero que piensa que por eso no le pasan las cosas, pero yo quiero decirles esta mañana, hermano, que si no nos ha pasado nada peor, hermano, es porque la misericordia de Jehová está de por medio. Porque nunca decayeron sus misericordias. Porque su fidelidad, hermano, es infinitamente grande. Podemos ver, hermanos, un caso que ustedes conocen, ya otras veces lo hemos mencionado, el caso de Sansón. Jueces, libro de Jueces, capítulo 16,
versículo 21 hasta el 20 hasta el 21. Yo se lo voy a leer, hermano. Yo se lo voy a leer. Jueces 16. Y si no, quizá en vez de leérselo, ustedes lo conocen, hermano. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Es el caso de Sansón, hermano. Sansón tenía la actitud incorrecta. Pareciera que Sansón es latinoamericano, hermano, quizás salvadoreño. Hermano, algo de salvadoreño tenía quizás Sansón. Y no lo digo por lo fuerte, hermano. Lo digo, hermano, por la actitud incorrecta frente a la vida. Sansón, hermanos, estaba acostumbrado a jugar con las circunstancias. Él se enamoró de una mujer llamada Dalila. Voy a omitir los detalles para no hacer más largo esto. Pero empezó a juguetear, se acostó sobre su regazo, dice la Escritura, y que ella le decía: Sansón, sobándole la cabeza, declárame tu secreto, el secreto de tu fuerza. Y él la engañaba y le decía: si me amarran con un junco, entonces no podré librarme. Y ella, hermanos, lo durmió y después de eso lo amarró con un junco y le dijo: Sansón, los filisteos. Y cuando Sansón despertó, hermano, dice la Escritura que como que era un hilo, lo rompió. Él empezó a juguetear así varias veces, hasta que por último, hermano, vean el poder de la debilidad, hermano, el poder de la manipulación. Dalila, hermano, le dijo: entonces vos no me querés. Vos no me querés porque no me decís la verdad. Me imagino que le debe haber armado un gran show, un gran teatro. Y, hermano, como suele suceder, ¿verdad? Sansón cayó en la trampa. Y entonces le declaró su secreto. Y dice la Biblia que Sansón decía para sí: esta vez saldré como las otras veces. Ese es el problema, hermano, que atañe a algunas de las personas, a muchas personas, especialmente en América Latina. Hermanos, un día de esto veíamos en la televisión que una de nuestras ciudades más pobladas, hermanos, en el mercado estaba lleno de gente, la gente andaba comprando. Bueno, al siguiente día, hermanos, que dieron la restricción de quedarse en cuarentena domiciliaria, usted ha escuchado en las noticias cuántas personas estaban detenidas ya. Hay más detenidos, hermanos, que gente en los albergues, quizás, hermano. Entonces tenemos un problema de actitud frente a las crisis. Hermanos, como que no aprendemos, como que creemos que se trata de fuerza, se trata de valor, se trata de ser intrépido, y entonces así vamos por la vida y no aprendemos. Por eso, hermanos, quiero puntualizar una situación. Las redes sociales están siendo saturadas hoy día de videos motivacionales. Hemos escuchado incluso, hermanos, entrevistas con gente que habla de qué hacer en esta crisis. Y, hermanos, aunque yo no estoy criticando y no estoy diciendo que no hay que hacerlo, ¿cómo no? Háganlo. Pero, hermanos, no es suficiente. No es suficiente entretenerse. Hay videos, hermanos, de hacer ejercicios, hay videos de muchas cosas que la gente puede utilizar para entretenerse. Pero, hermanos, la vida no es para entretenerse, la vida es para cumplir el propósito de Dios. Y, hermanos, hay cosas que tenemos que aprender y que Dios nos las enseña mediante la crisis. Por ejemplo, el apóstol Santiago dice, hermano, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, la paciencia se aprende, hermano, mediante la prueba. La carta a los Hebreos dice que Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La obediencia se aprende, hermano, en medio de las dificultades. Y Jeremías está queriendo comunicarle eso al pueblo, hermano. Mire, hermano, si esta crisis se termina y usted se dedicó a dormir nada más, usted se dedicó a ver videos, usted se dedicó solamente a chatear, usted se dedicó, hermanos, a hacer cualquier cosa que lo entretenga, hermano, déjeme decirle que la crisis no cumplió el propósito en su vida. Es decir, que usted no aprendió nada. Usted salió de la crisis igual o peor que cuando comenzó. Y si vuelve a haber otra crisis, va a tomar la misma actitud, porque no nos tomamos el tiempo, hermano, para revisar nuestra vida, para escudriñar nuestra vida. Y el profeta Jeremías nos lo dice hoy, hermano, en esa porción que hemos leído: escudriñemos y busquemos, dice, dos verbos utiliza. Escudriñemos nuestros caminos.
y busquemos, hermano. Este tiempo, hermanos, es un llamado de Dios. Mire el poder que Dios tiene, hermano. Con una cosa tan pequeña, Dios ha encerrado al mundo entero en su casa. Y, hermano, ha hecho que también le paguen su salario y tengan algunos beneficios. Por supuesto, han habido muertos, hermano. Pero Dios, hermano, ha hecho que la gente se encierre, pero no para perder el tiempo, hermano. La Biblia dice que hay que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y realmente estamos viviendo días malos. Así que, hermanos, la actitud incorrecta es lo que el profeta pretende corregir con esta porción que les está compartiendo. Algunas personas piensan que no les va a suceder nada porque son listos, porque son fuertes o algo parecido. Hermanos, déjenme decirle que eso es soberbia. Eso es soberbia. El libro de Proverbios, en su capítulo 22 y versículo 3, nos lo dejan ver. Yo les voy a leer ese texto. Proverbios 22, 3. Es una porción que ya la hemos leído varias veces cuando tenemos nuestra lectura por las mañanas, hermanos, los días domingos. La hemos leído, pero que vale la pena quizá recordarla en este momento. Proverbios 22, 3. Yo se los leo en este momento. Proverbios 22, 3. Usted escucha mis pericos ahí, hermano. Mire, todo el día pasan callados, hermano, pero cuando empieza la predicación, ellos también se ponen a hacer bulla, hermano. Así que disculpen el problema, el sonido de los pericos ahí. Proverbios 22 y versículo 3 dice, hermanos, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples, dicen, mas los simples pasan y reciben el daño. Mire cuánta sabiduría en ese versículo. El avisado ve el mal y se esconde. El texto hebreo, la palabra esconder, y también significa, hermano, encerrarse. Mire, hermanos, ahí está diciendo el libro de Proverbios. El avisado ve el mal y se encierra, se esconde. Pero los simples, hermanos, la palabra simple también significa necio. Los necios reciben el daño. Hay gente que anda en la calle haciendo nada, hermano. O hay gente que creen que porque pueden burlar una barrera de seguridad son más listos. Y lo que es peor aún, hermano, que son más hombres. Mire qué triste, hermano. Qué triste escenario eso, que una persona tenga que hacer algo indebido para demostrar que es hombre, que es varón. Esta persona está poniendo ella misma en tela de juicio, hermano, su propia identidad masculina. Entonces, quiero compartirles también una palabra más que el profeta Jeremías está utilizando en esta ocasión, y es que él dice: nuevas son cada mañana sus misericordias. Debido, hermanos, a que, mire lo que voy a decir, debido a que la misericordia, que por cierto es la palabra hebrea Gesed, Gesed literalmente hablando significa gracia. Hermanos, debido a que la gracia o la misericordia, como lo traduce esta versión, debido a que la misericordia y la fidelidad, porque de las dos cosas habla el versículo, son los atributos principales de Dios, hermano. Debido a eso, hermano, estos atributos se renuevan cada día. Por eso es que el profeta está diciendo: nuevas son cada mañana sus misericordias, y luego dice: grande es tu fidelidad. Acerca de la palabra fidelidad, que por cierto muchas veces la usamos, hermano, hay que saber qué es lo que estamos diciendo, porque hay gente que dice: mire, Dios es fiel, hermano, usted va a salir de esto, no se preocupe, Dios es fiel. Y, hermano, cuando no reconocemos el trato de Dios, cuando no reconocemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, y usamos ese término, hermano, lo estamos usando mal. Hay gente que está en pecado, por ejemplo, y que nosotros le decimos: no se preocupe, Dios es fiel. ¿Fiel a qué, hermano? Dios no es fiel a ninguna... Bueno, es una manera de decirlo.
la fidelidad de Dios no está orientada hacia las personas, la fidelidad de Dios está orientada hacia su pacto, hacia su propia palabra. Dios es fiel con lo que Él prometió y eso lo va a cumplir Él, hermano. Dios no nos debe fidelidad a nosotros, nosotros le debemos fidelidad a Él. Pero a veces lo usamos en ese sentido y le decimos a la gente, no se preocupe, Dios es fiel. Es como que le estuviéramos diciendo, mire, usted siga haciendo lo mismo, al final de cuentas Dios lo va a rescatar. Comunicamos el mensaje incorrecto. El Señor está hablando de fidelidad, pero de fidelidad hacia su pacto, fidelidad hacia su propia palabra, hermano. Así que Jeremías está diciendo que estas dos cosas, hermano, la fidelidad de Dios y la gracia o la misericordia de Dios, se renuevan cada día y cada mañana, hermanos, están disponibles para ser estrenados y conocidos otra vez. Dios nos permite conocer, nos permite estrenar su misericordia y su fidelidad cada día por la mañana. Por eso es que los afligidos, hermanos, pueden cada día poner su confianza en el Señor para su propia restauración. Jeremías, hermanos, también trae a la memoria cuando dice mi porción es Jehová. Jeremías tiene en mente, cuando habla de porción, hermano, está hablando de heredad, está hablando de los levitas, hermanos, los descendientes de Aarón. Ellos no recibieron, cuando fue repartida la tierra, no recibieron heredad. Y entonces, hermanos, el Señor les dijo claramente, el Señor les dijo, ustedes no van a recibir la tierra porque yo voy a ser su heredad. Yo voy a ser su heredad. Hermano, mire qué palabras más preciosas. El Señor es la porción, Él es la heredad de cada uno de sus hijos, hermano. En Números 18:20 es donde encontramos esa porción, esa expresión de la palabra, que su fidelidad, hermanos, su gracia, hermano, está a favor de nosotros, y que esa gracia y esa fidelidad son nuevas, hermanos, son nuevas cada mañana. Hermanos, cuando no tenemos nada, cuando no tenemos bienes, ni tenemos terrenos, ni dinero, todavía tenemos al Señor, hermano. Por eso es que el salmista decía claramente, hermano, ¿a quién tengo en los cielos? Porque fuera de ti, nada deseo en la tierra. Él es nuestra porción. Por tanto, hermanos, en Él vamos a esperar. También quiero decir, quiero detenerme en la palabra bueno. Si usted se fija en su Biblia, hermano, los versículos 25, 26 y 27 comienzan con la misma palabra, bueno. Y ese bueno, hermanos, es para enfatizar lo que acaba de decir el profeta. Cuando dice, por tanto, en Él esperaré. Y luego dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Hermanos, la bondad de Dios está a favor de los que esperan en Él. Por eso, hermanos, la actitud correcta no es confiar en los contactos, no es confiar en las personas influyentes, es confiar en Dios. Pero también usa otro verbo, dice al alma que le busca, el verbo buscar. Hermanos, Dios es bueno con la gente que le busca. ¿Está escuchando eso, hermano? Y la pregunta es, ¿qué tanto buscamos a Dios, hermano? ¿Qué tanto buscamos a Dios? El día antier, por la noche, hablaba por teléfono con los esposos Cortés, y me comentaba, me daba testimonio, hermana Yanira, que su hija Ruth, hermanos, en estos días termina de leer la Biblia completa. Imagínense. Creo que eso es lo que debemos enseñar a nuestros hijos, hermanos, a buscar a Dios, a buscar a Dios. Dios es bueno con los que le buscan. Eso está diciendo Jeremías. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, pero también bueno es Jehová con el alma que le busca. Jeremías, hermanos, está diciendo también
Bueno es esperar en silencio. Hermano, mire, cuando yo leo esta porción, no puedo dejar de traer a memoria mi experiencia también. Yo les he compartido y no me voy a meter en eso, no se preocupe, pero hace 20 años ya, hermano, hace casi 21 años, Dios tuvo misericordia de nosotros. Y hermanos, me recuerdo la crisis que vivimos. Pero fueron tiempos de buscar a Dios, fueron tiempos de adoración, fueron tiempos de unión familiar, fueron tiempos de derramar nuestra alma delante de Dios. Mi esposa estaba desahuciada de cáncer hace 21 años, hermano, y Dios tuvo misericordia. Hermanos, Él escuchó nuestro clamor y sanó a mi esposa. No voy a hablar más de eso porque ustedes conocen la experiencia, conocen el testimonio, porque fue sanada sin medicamentos cuando solo le daban 72 horas de vida. Hermanos, Dios es bueno también con los que esperan en silencio. Miren, hermanos, esperar en silencio es una situación complicada, hermano. Complicada. Generalmente nos quejamos, generalmente protestamos, generalmente nos lamentamos. Y hermanos, romper el silencio puede ir desde hacer hasta decir una expresión, hermano, larga y pesada y fuerte. Pero hermanos, el profeta está diciendo que lo que Dios espera en la crisis es que esperemos en silencio, sin murmuraciones, sin quejas. Dice que es bueno esperar en silencio la salvación de Jehová. Mire qué interesante, porque de alguna forma les está diciendo la salvación va a llegar, pero hay que esperarla, y la mejor forma de esperarla no es murmurando, no es quejándose, no es haciendo comentarios inadecuados, sino que la mejor forma de esperar la salvación de Dios es en silencio. La tercera vez que usa la palabra bueno, dice también que bueno es someterse, hermanos, a la voluntad de Dios. No lo dice de esa manera. Bueno es someterse voluntariamente a la ley de Dios. Se lo voy a decir como lo dice el texto. Bueno le es al hombre, dice, llevar el yugo desde su juventud. En este caso, hermanos, la palabra yugo significa varias cosas. Jesús, por cierto, la usó. Él dijo, llevad mi yugo sobre vosotros porque ligera es mi carga. Lo pueden hallar en el libro de Mateo, capítulo 11, versículos del 29 al 30. La palabra yugo es sinónimo, en primer lugar, hermanos, de disciplina. Poner el yugo es poner en disciplina. Y la figura, hermanos, es una figura agrícola. Usted conoce, hermanos, bueno, no sé si lo conoce, pero los que de alguna forma, yo me recuerdo en la infancia, hermanos, por donde nosotros vivíamos, había gente que recogía la basura, por ejemplo, con carreta de bueyes. Y había un lugar donde guardaban los yugos y guardaban sus cosas, y por ahí estaba el kinder donde a mí me llevaban, donde yo estudiaba, y a veces veíamos cuando estaban enyugando los bueyes. Hermano, un buey enyugado ya no puede ir donde le da la gana. El buey enyugado tiene que ir junto con el otro o no moverse. Tienen que ir juntos. Por eso la palabra yugo significa disciplina, hermano. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Está hablándolo así Jeremías porque él es joven, hermano. Él es un muchacho de entre 16 y 20 años y dice que es bueno, hermano. Es bueno aprender la disciplina desde la juventud. Hermano, disciplina es una de las cosas que más nos hace falta a nosotros en este lado del mundo. El otro día veía una conferencia de un japonés que habla perfecto español, hermano, colombiano, por cierto, nacionalizado en Colombia. Y él daba una conferencia donde decía, disciplina más importante que inteligencia. Y pone una serie de ejemplos donde demuestra que la disciplina es más importante que la inteligencia misma. Pero hermanos, no enseñamos disciplina a nuestros hijos. Y no enseñamos disciplina porque nosotros mismos tampoco somos disciplinados. Bueno es al hombre llevar el yugo. El yugo también, hermano, en este caso significa la palabra de Dios, la ley de Dios. Bueno es
al hombre aprender a llevar la palabra, aprender a someterse a la palabra de Dios desde su juventud. Hermanos, tenemos el tiempo, ahora que estamos en cuarentena, tenemos el tiempo para aprender esas cosas, para poder ponerlas en práctica, hermano. Si no, va a pasar la crisis y vamos a ser iguales o peores que antes. Para acelerar un poco, hermano, el profeta también dice que se siente solo. Hermano, mire, no hay cosa quizás más complicada que estar solo. De hecho, el Señor dijo que no era bueno estar solo, que el hombre estuviera solo. Pero hay momentos de soledad que son importantes, como el que está mencionando Jeremías. Cuando uno está en problemas y se sienta con los amigos o con alguien más, no podemos evitar, hermano, la tendencia a hablar de nuestro problema. Y eso generalmente nos termina victimizando. Y terminamos siendo la víctima, o terminamos compitiendo con la otra persona que también quiere ser víctima. Pero cuando estamos a solas, hermanos, deberíamos nosotros de vernos obligados a meditar en nuestros caminos. Jeremías está preparando el escenario para decirles: escudriñemos nuestros caminos. Vean lo que les ha dicho. En primer lugar, que es bueno aprender disciplina. También les ha dicho, hermanos, que hay que sentarse solo, que se siente solo y calle, dice. Estar callado es una de las cosas quizás más difíciles para unas personas más que otras. Pero dice también porque Dios quien se lo impuso. Es decir, está recordándoles: miren, siéntense, cállense, porque Dios ha impuesto esta medida. Hermanos, cuesta un poco pensar o aceptar, pero la Biblia lo dice claramente, ya Jeremías lo dice en la porción que hemos leído, hermano. ¿Quién es el que se va a atrever a decir que Dios no ha hecho esto? Hermanos, a Dios no se le escapa nada, como lo dijimos el domingo pasado. Dios tiene el control absoluto de todo lo que sucede en el universo. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso, y luego dice: ponga su boca en el polvo. Hermano, no vaya a ser literalmente eso, porque ahorita eso es riesgo de contaminación. Pero poner el polvo, hermano, es una manera de referirse a la humillación ante el poder de Dios. Y luego dice: dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Jesús nos modeló eso, hermano. Mire, dar la mejilla al que le hiere y ser colmado de afrentas, de insultos, hermano, eso no es fácil de soportar. Pero, hermano, la Biblia nos da testimonio de cómo Jesús soportó burlas. Dice que cuando estaba, hermano, frente al Sanedrín, cuando lo capturaron, más bien dice que le pusieron un manto sobre su cabeza, lo coronaron de espinas, y después sobre las espinas dice que le daban garrotazos y se burlaban de él, dice la Escritura. Se burlaban de él diciéndole: adivina, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y también dice Marcos, hermano, que le daban puñetazos en la cara. Sin embargo, la Escritura nos da testimonio que Jesús enmudeció, cayó, no dijo nada. Ahora, hermano, imagínense usted y yo en la calle, el sonido de un claxon, un pito, hace que perdamos la paciencia. Compárelo con la actitud de Jesús. A veces ni siquiera hay pito, hermano. A veces simplemente que un vehículo pasa más rápido a la par que del otro, y entonces ya esta persona se siente desafiada a correr y tiene que correr, tiene que demostrarle que su carro es más viejo, pero es más rápido, ¿eh? El Señor está diciendo que aprendamos disciplina, hermano. Y la primera disciplina que debemos aprender es la disciplina del yo. Que se siente solo y calle, porque Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, es decir, humíllese ante Dios. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrenta. Dar la mejilla, entonces, y soportar la afrenta, hermanos, es parte del dominio propio, que Jesús nos modeló muy claramente. Y luego dice algo, hermano. El Señor hace una aclaración. Tres cosas más quiero decirles para terminar. En los versículos 31 al 36, el Señor claramente dice que Él
no aflige a los hijos de los hombres voluntariamente. ¿Significa eso que alguien le tuerce el brazo a Dios? No. El texto hebreo más bien lo que dice es que Él no aflige a los hijos de los hombres porque le cause placer. Dios no se complace en la injusticia. Él aflige a los hijos de los hombres porque, hermanos, Dios sabe cómo llamar nuestra atención. El domingo pasado veíamos como en el Salmo 78 dice: si los hacía morir, entonces se volvían solícitos en busca suya. Entonces ahora está diciendo el profeta que el Señor no aflige voluntariamente a los hijos de los hombres. Los aflige, hermanos, por varias razones, y Él enumera las razones. Por ejemplo, hermano, primero, Él señala que la aflicción, en primer lugar, hermano, no es para siempre. El versículo 31 dice que el Señor no desecha para siempre. Hermano, la aflicción no es para siempre. Esto no va a durar para siempre, hermano, por la misericordia del Señor. Esto va a pasar. Pero, hermanos, esto va a pasar, ¿y cuál va a ser nuestra actitud? De parte del Señor, Él tiene misericordia, y por su misericordia Él no nos desecha para siempre. Lo segundo que dice Jeremías en relación a la aflicción es que Él se compadece según la multitud de su misericordia. Vea lo que dice el versículo 32. Claramente dice que Él tiene misericordia, hermano. Él tiene misericordia. Él se compadece de los hijos de los hombres, hermano. Y por esa compasión y esa misericordia que son nuevas cada mañana, hermano, es que no hemos sido consumidos. En tercer lugar, en el versículo 33, Él dice que afligir no es de su agrado, hermano, lo que acabo de mencionar. Él no aflige voluntariamente, es decir, Él no aflige porque le agrada. Él aflige porque es la única forma en que nosotros, y algunos ni siquiera así, hermano, pero es la única forma en que el hombre pone atención. Él menciona al menos 4 razones por las cuales Él aflige a los hijos de los hombres. En primer lugar, lo dice el versículo 34, porque, hermano, hay gente que violenta el derecho de los presos. Me imagino, hermano, que Jeremías está hablando de su experiencia. Él estuvo preso, como ya les comenté. Y, hermanos, en la cárcel estaba en un hoyo oscuro, en una cisterna oscura. Y dice que ahí bebía agua de angustias y comía pan de dolores. Entonces, el profeta está denunciando eso. Y lo que le pasaba a él, sin duda, le pasaba a mucha gente. Y, hermanos, le pasaba injustamente, solo por comunicar un mensaje de Dios a los gobernantes. Lo metieron preso y le hicieron lo que le hicieron, hermano. Entonces, en primer lugar, el profeta enumera y dice, o Dios mismo enumera a través del profeta, que Él aflige a los hijos de los hombres porque en la tierra, hermano, en el país, en la nación, se violentan los derechos de los presos. En segundo lugar, también, hermanos, negar los derechos de los hombres en un tribunal en presencia de Dios, porque dice, hermano, que tuercen el derecho de los hombres en presencia de Dios. Miren, hermanos, en un tribunal la gente jura decir la verdad y solamente la verdad. Además, hermanos, en los tribunales israelitas, hermanos, invocaban el nombre de Dios para que la justicia de Dios se hiciera. Y, hermanos, en presencia de Dios torcían el derecho. Es decir, ya no les importaba que Dios los estuviera viendo, hermano. Y esa es una cosa que a mucha gente se le olvida, que Dios la está viendo. Entonces, sí había injusticia, sí se torcía el derecho. En tercer lugar, hermano, el versículo 36 dice que falseaban la justicia. Falseaban la justicia. Es decir, que el versículo 36 lo dice. La justicia, hermanos, en algunas versiones, algunas traducciones, por cierto, dice que sobornaban para torcer la justicia. Son cosas, hermanos, que siempre han pasado y que seguían pasando en ese entonces y que sin duda alguna en el mundo entero hoy día está pasando. Razón por la cual Dios ha decidido, hermano, encerrar a la humanidad y ponerla a reflexionar.
Por último, en cuarto lugar, dice el Señor que Él no aprueba todo esto. Hacer todas estas cosas, Él no lo aprueba, hermano. Y su manera de decir, yo no apruebo la injusticia, es esta, hermano. Quiero decir algo, hermano, acerca de la justicia. Conocemos aquel texto de Mateo 6:33, donde dice que, mas buscad primeramente el reino de Dios, y nos quedamos hasta ahí. El énfasis lo hemos hecho hasta buscar el reino de Dios, y nos hemos quedado hasta ahí, buscar el reino de Dios, pero hemos olvidado la otra parte, y su justicia. Claramente dice el Señor, hermano, si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y los fariseos, no van a entrar. Hemos descuidado la parte de la justicia, nos hemos dedicado a buscar el reino, y todo es el reino, y el reino, y el reino, y el reino, y la justicia. O hemos hablado de la justicia de una manera muy superficial, no nos hemos interesado en conocer más sobre la justicia. Es un tema del que sin duda alguna tenemos que hablar. Entonces el Señor está diciendo, yo no apruebo eso, y por eso es que ha venido la crisis. Además, hermano, en los versículos 37 al 38, el profeta claramente dice que esta crisis la mandó Dios. La mandó Dios. Yo quiero que lo vea conmigo. Vamos a Lamentaciones, y veamos el capítulo 3 siempre, los versículos 37 y 38. Porque ahí podemos ver, hermano, cómo hay una pregunta que el profeta está haciendo, y dice de la manera siguiente. Ahorita se lo leo. Dice, versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Hermanos, Job tiene esa misma idea. En Job 3:2 dice, cuando Job fue enfermado de aquella sarna maligna, dice que se rascaba con un tiesto. Dice que la esposa llegó y le dijo, maldice a tu Dios y muérete, ¿aún retienes tu integridad? Y Job le dijo, como cualquier mujer insensata has hablado. ¿Acaso le dice, no hemos de recibir solo lo bueno de Dios y no lo malo también? Pero algunos entran en conflicto con aquello que dice que de Dios no procede ningún mal alguno. No, hermanos, de lo que está hablando Dios aquí es que cuando dice que Dios lo mandó, es que Dios le dio permiso, hermano. Dios autorizó esta crisis, hermano. Y Dios tiene control sobre todos los reinos, hermano. Dios autoriza las crisis con propósito. No es una decisión visceral, hermano. No es porque esté enojado. Es que es la única forma de llamar la atención y de corregir el actual de algunas personas. Pero luego, hermanos, el profeta hace una pregunta. Hace una pregunta en el versículo 39 y dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Hay dos cosas ahí que quiero que noten. Lo primero, me voy a ir al final de esa frase, viviente. Lo que está diciendo el texto hebreo lo dice más bonito quizás. Dice, ¿por qué se lamentan si aún están vivos? Dice. Es decir, hermano, el hecho de estar vivo es ya una razón suficiente para estar agradecido con Dios en medio de esta crisis. Por su misericordia no hemos sido consumidos. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Así dice el hombre que está vivo, pues, ¿por qué se lamenta? Pero luego dice, laméntese el hombre en su pecado. Hermano, no se esté lamentando de la escasez, no se esté lamentando de que no puede salir, no se esté lamentando de que está aburrido o aburrida. Laméntese de su pecado. Eso es grave, eso es verdaderamente grave. ¿Sabe por qué, hermano? Porque el pecado ofende la santidad de Dios. Eso es lo que Jeremías está diciendo. Laméntese el hombre de su pecado y no se esté lamentando de las circunstancias, de las cosas que están sucediendo. Jeremías entonces, hermanos, invita a tomar la actitud correcta frente a la crisis.
Y con esto voy a terminar. La actitud correcta en las aflicciones no es lamentarse entonces, hermano, frente a la situación, adoptando una actitud de víctima, porque nos gusta ser la víctima, sino asumir la responsabilidad por el pecado delante de Dios. Él invita a los afligidos, aquellos que están en crisis. Él nos invita a varias cosas. En primer lugar, primero, darnos cuenta que estamos vivos. Y ya solo eso es bastante. Por su misericordia, hermanos, estamos vivos. Eso lo dice el versículo 39. En el mismo versículo 39 encontramos otra invitación: a lamentarnos de la gravedad del pecado, hermano. Esta crisis, hermano, en esta crisis deberíamos tomar algún tiempo. Usted decida. Yo les voy a decir aunque sea un día, pero después va a decir, el pastor dijo que solo un día. No, usted decide, hermano. ¿Cuánto tiempo va a dedicar? ¿Cuánto tiempo se va a encerrar un rato solo? Pero no estar chateando, no estar perdiendo el tiempo. Un tiempo solo o sola para meditar en sus caminos. Para meditar en su caminar delante de Dios. Porque el profeta claramente está diciendo, hermano, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Entonces, lamentarse de la gravedad del pecado, tomarse un tiempo para examinar y, hermanos, verdaderamente lamentarse por las cosas que estamos haciendo y que son desagradables delante de Dios. El versículo 40, cuando dice, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Dice, escudriñemos y busquemos, dice, y volvámonos a Jehová. Yo lo voy a resumir diciendo, hermano, que la invitación es a hacer un examen de conciencia. Examine su vida delante de Dios. Examine su caminar. ¿Sabe, hermanos, que no cambiamos? Y no cambiamos porque no dedicamos tiempo a la reflexión. Mire, hay una lista de personas que han ofrecido ayunar delante de Dios. Y por cierto, hermano, en la lista pues se ha quedado corta. Todavía hay algunos que no lo han hecho. Y no digo que están obligados a hacerlo, pero si usted decide ayunar un día, hermano, hágamelo saber para agregarlo y estar pendiente. Pero también, hermanos, el día que usted decida ayunar, no es para pasar encerrado y dormido. Hoy no me molesten porque hoy es mi día de ayuno. Es para, si se va a encerrar, hermano, es para reflexionar en su vida, en su caminar y tomar decisiones delante de Dios. Luego, hermanos, en cuarto lugar, volvámonos a Jehová, que es el tema de nuestro mensaje. Volvámonos quiere decir regresemos a Dios. Volvámonos quiere decir dese la vuelta y vaya al encuentro de su Dios, como lo decíamos el domingo pasado. Vuélvase a Dios, hermano. Busquemos a Dios. Hermanos, el mundo se ha encargado de que no busquemos a Dios. El mundo nos ha puesto entretención, nos ha puesto muchas cosas para distraernos del propósito de nuestra vida, que tiene que ver con buscar a Dios y que la tierra sea llena, hermano, del conocimiento de su gloria. En quinto lugar, cuando dice levantemos nuestras manos, levantar las manos, hermano, es una forma de rendirse delante de Dios. Levantemos nuestras manos y nuestro corazón al Dios de los cielos. Rindámonos, hermano, delante de Dios. Pero también exaltemos su nombre. Adoremos, hermano. Adoremos al Señor. Al día de ayer comentábamos si poner o no poner las alabanzas. Porque habrá gente quizás que no va a cantar. Pero eso, hermano, ya no es problema nuestro. Sí me interesa, sí me importa, hermano, si usted canta o no canta. Y la idea de ponerle alabanzas no es entretenerle. La idea de poner alabanzas es que usted, con su grupo familiar, hermano, también adore al Señor, también cante al Señor. Por último, hermanos, la última invitación que hace el profeta en el versículo 42 es confesar que nos hemos rebelado y que hemos sido desleales. Yo quiero que lo vea conmigo, quiero que salgamos con ese versículo. Y dice el versículo 42, nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales.
tú no perdonaste. Hermanos, hay cosas que Dios perdona y hay cosas que sin duda alguna quizás Dios no las pasa por alto. En el libro de Jeremías vemos que le dice el Señor a su pueblo: estoy cansado de arrepentirme. Hermanos, escudriñémoslo. Vamos a la casa de David, viniste en la presencia del Señor, cantando alabanzas con pandero y arpa, en alegre danzas cantaré. La transmisión de nuestra celebración ha terminado. Agradecemos su fiel sintonía y le invitamos a conectarse nuevamente el próximo domingo a las 9 de la mañana, ingresando a la página web www.tabernaculodedavid.org.sb. No olvide suscribirse a nuestro canal en YouTube.